Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto del autor Josué que coge una palabra que todos usamos, ignorancia, y bueno, le da la vuelta por completo. Totalmente. Normalmente llamar a alguien ignorante es un ataque, ¿verdad? Sí, es un insulto directo. Pues bien, Josué nos propone verlo desde una perspectiva bíblica, no como un insulto, sino más bien como un diagnóstico. Un diagnóstico. Me gusta esa palabra. Sí, el de una desconexión fundamental con la figura de Jesucristo y el plan divino. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco esa idea. Exacto. Y es un diagnóstico con consecuencias según el texto. La idea central es que cuando se priorizan las tradiciones, las estructuras de la Iglesia... ¿Las reglas? Eso es, las reglas. Por encima de una relación real, personal, con Dios, se cae en una especie de esclavitud espiritual. Y Josué se apoya en un montón de referencias bíblicas para argumentar algo que, oye, suena muy provocador. ¿El qué exactamente? Pues cómo es posible que lleguemos a valorar más la sombra que al cuerpo que la proyecta. Venga. Pues vamos a meternos en faena. El autor nos lanza dos preguntas que son como un espejo, ¿sabes? Y van a ser nuestra guía. A ver. ¿En qué áreas de mi vida podría estar actuando por ignorancia sobre quién es Jesús en realidad? Y la segunda, que va unida a la anterior, ¿estoy dispuesta a soltar esas sombras para buscarlo a él, a la fuente de todo, directamente? Preguntas potentes, ¿eh? Para empezar. Desde luego. A ver, empecemos por el principio, por la palabra en sí. Ignorante. Es una palabra que, como decíamos, escuece. Mucho. Pero el texto nos lleva directamente a una escena en el libro de los Hechos, capítulo 3. El apóstol Pedro está hablando con la misma gente que había pedido crucificar a Jesús y le suelta: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Claro. A primera vista suena casi como una disculpa, como si les estuviera quitando hierro al asunto. Es que esa es la clave. Suena a disculpa, pero no lo es en absoluto. Y esto es fascinante. ¿Ah, no? No. Pedro no los está exculpando. El acto de rechazar y crucificar al Mesías sigue siendo un pecado gravísimo. Lo que hace es señalar la raíz del problema. Vale. Actuaron sin pleno entendimiento del misterio de Dios. Josué en su texto califica esta ignorancia de atrevida y osada. Ostras, atrevida y osada, ¿por qué? Porque no era una ignorancia pasiva de no saber y ya está. Era la ignorancia de quienes, creyendo saberlo todo sobre Dios, ocupaban lugares de privilegio, de autoridad, pero en el fondo no le conocían en absoluto. Ojo, que ese matiz es la clave de todo el argumento, me parece a mí. Totalmente. No es una excusa, es una explicación de la causa profunda. Y el autor lo refuerza con una advertencia que da hasta un poco de miedo, de Eclesiastés 5, que dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Uf. Vamos, que no podemos usar es que yo no sabía como un comodín para librarnos de la responsabilidad de nuestros errores espirituales. Precisamente, porque la ignorancia en este contexto nunca es inocua, siempre tiene consecuencias. Y brutal entre la falta de conocimiento y la pérdida de libertad. Cita a Isaías en el capítulo 5, que es un profeta que vio la caída de su nación. Y cuando él escribe: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no está hablando de un cautiverio metafórico, ¿eh? Claro, está hablando de gente perdiendo sus casas, sus familias, su libertad real y física. Exacto, habla de una tragedia nacional. Y el autor del texto conecta esa tragedia física con una causa espiritual. ¿Qué es la ignorancia? Eso es. No es que no tuvieran información, tenían la ley, los profetas. El problema es que no tenían un conocimiento real, íntimo, de quién era su Dios. Y esa ceguera, esa ignorancia fue lo que los hizo vulnerables y los llevó al desastre. No entendían el carácter de Dios y por tanto no sabían cómo vivir en la libertad que Él les ofrecía. Y esto no es solo cosa del Antiguo Testamento, porque Jesús mismo retoma la idea. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Sí, en el Evangelio de Mateo, discutiendo con los saduceos, que eran la élite religiosa e intelectual del momento, les dice sin rodeos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Se lo dice a los que se pasaban el día estudiando las Escrituras. Es una bofetada en toda regla. Es una bofetada tremenda. Porque les está diciendo: tenéis el libro delante, pero no entendéis ni la trama ni al autor. Y aquí Josué hace una distinción muy importante. A ver. Todos somos ignorantes en miles de cosas. Yo no sé de física cuántica y no pasa nada. Eso es irrelevante para nuestra vida espiritual.
El autor dice que el error gravísimo, el que tiene consecuencias eternas, es ignorar nuestro futuro, nuestra relación con Dios. O sea, lo que de verdad importa. Justo. Lo que es el interés principal de Dios para con nosotros. Vale, y es en este punto donde el argumento da un giro que lo complica todo todavía más. La idea de la ignorancia voluntaria. Eso... Ya no es que no sepas, es que eliges activamente no saber. Eso es. La ignorancia voluntaria y provocada. Es una de las ideas más inquietantes del texto. Y para ilustrarla, usa otra cita de Isaías, del capítulo 30, que es durísima. ¿Qué dice? Pues que el pueblo se acerca a los profetas y les pide literalmente: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es increíble. Están pidiendo a gritos que les engañen. Tal cual, no me cuentes la verdad, que es incómoda y me exige cambiar. Dame una versión edulcorada que me haga sentir bien conmigo misma. Es una petición explícita de vivir en una mentira confortable. Es un rechazo deliberado, consciente del conocimiento de Dios. Es decirle a Dios: tu realidad no me gusta, prefiero la mía. Y claro, esa actitud, esa falta de conocimiento autoimpuesta, como dice el texto, te lleva inevitablemente a pensar cosas equivocadas, a decir cosas equivocadas. Y sobre todo a seguir a las personas o a las ideas equivocadas. Y esto nos lleva de cabeza a la gran paradoja que se vivió con Jesús. Aquí está el nudo gordiano del asunto. ¿Cómo es posible que el pueblo que más sabía de Dios en todo el planeta, el que tenía sus leyes, sus profecías, su templo, no reconociera a Dios mismo cuando se plantó delante de ellos y les habló cara a cara? La explicación que da Joshua en su texto es tan simple como demoledora. ¿Cuál? Se habían enamorado de las formas y se olvidaron del fondo. Se aferraron tanto al mapa que cuando apareció el territorio real, no lo reconocieron. El autor lo resume en una serie de contrastes brutales. Sí, los expone uno detrás de otro. Amaban la ley, esa colección de normas y rituales, y acabaron matando a aquel que era la personificación viva de esa ley. Uf. Amaban el templo, el edificio de piedra, y rechazaron al Dios al que supuestamente estaba dedicado ese templo. Sigue. Valoraban hasta el extremo el día de reposo, el sábado, y crucificaron al que se declaró Señor del día de reposo. O sea, se quedaron con el envoltorio y tiraron el regalo. Esa metáfora que utiliza de la sombra es potentísima. Se quedaron con la sombra y despreciaron al que la proyectaba. Es que es una imagen que se te clava en la mente. Desde luego. Te hace pensar, ¿en qué cosas de hoy en día nos pasa lo mismo? Nos quedamos tan absortos en la rutina del domingo, en la estructura de la iglesia o en la letra pequeña de la doctrina, que se nos olvida mirar hacia la luz que proyecta esa sombra. ¿No que parece que es un peligro muy actual? Totalmente. Y no es una metáfora que el autor se invente. Tiene un respaldo bíblico muy sólido. Él mismo cita la carta a los Hebreos, capítulo 8, que dice que los sacerdotes del antiguo pacto sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahí está. La ley, el templo, los sacrificios, los rituales, todo eso eran señales, eran flechas que apuntaban hacia una realidad mucho más grande y definitiva que estaba por venir, que era Cristo. Claro. Pero ellos, en lugar de seguir la dirección de la flecha, se quedaron adorando la flecha. Entiendo la imagen de la sombra, pero ¿no es un poco injusto? Al final, esa ley y esos rituales los había dado Dios. ¿Cómo puede ser que seguir precisamente lo que Dios mandó se convirtiera en un obstáculo para encontrarle? Ahí hay una paradoja que me cuesta un poco entender. Es una pregunta excelente, porque es el corazón del problema. No es que las sombras fueran malas en sí mismas, claro que no. El mapa es útil hasta que llegas al destino. ¿Vale? El problema surge cuando te gusta tanto el mapa que decides acampar sobre él y te niegas a levantar la vista para ver el paisaje que tienes delante. El propósito de la ley nunca fue ser un fin en sí misma, sino revelar la santidad de Dios y la necesidad humana de un Salvador. Entiendo. Cuando Jesús llegó, cumplió ese propósito. Era la realidad a la que apuntaba la sombra. El error no fue tener la sombra. El error fue preferir la sombra una vez que la luz había llegado. Vale, eso lo aclara mucho. Y el texto, claro, no se queda en una lección de historia antigua, traza un paralelismo directo con la actualidad. Porque si el peligro es aferrarse a las sombras, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras sombras hoy en día? Y Josué es muy directo, identificando varias. Son ejemplos que resuenan mucho hoy.
Por ejemplo, cuando se enseña a amar más a una organización religiosa concreta, a una denominación, a una nación o incluso a la iglesia de tu barrio, más que a Cristo mismo. La lealtad se pone en la institución, no en la persona. Justo, eso es una sombra. O cuando se genera un ambiente en el que se teme más a los líderes humanos, sean pastores, sacerdotes o cualquier figura de autoridad, que a Dios. Cuando la opinión del líder pesa más que lo que dicen las Escrituras. Esa es otra sombra muy peligrosa. También menciona el enfoque casi obsesivo en la asistencia obligatoria a un edificio para adorar, como si Dios viviera en una caja y solo se le pudiera encontrar allí los domingos por la mañana. Claro, se ignora por completo lo que Jesús dijo, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, algo que no depende de un lugar físico. Exacto. Y esta es muy dura. Cuando se priorizan los cultos, los programas, las obligaciones financieras con la Iglesia por encima de una vida personal de santidad, de justicia y de misericordia, es una crítica muy directa a cómo la religión institucionalizada puede perder el norte. Me recuerda lo que decía Jesús en Mateo 15, que también cita el texto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es exactamente el mismo problema. Cambiar el corazón por la costumbre, a Dios por las reglas humanas. Exacto. El resultado final, como advierte el apóstol Pablo y recoge el texto, es que te conviertes en esclavo de los hombres y de sus sistemas, en lugar de ser libre en Cristo. Se deifican las tradiciones, esas reglas de no hagas esto, no pruebes aquello, no toques lo de más allá. Que al final no sirven para nada. Que, como se dice en la carta a los Colosenses, son doctrinas y mandatos de hombres que al final no tienen ningún poder para transformar a nadie. Son solo sombras. Vale, el panorama que dibuja el autor es bastante sombrío, nunca mejor dicho. Una ignorancia, a veces voluntaria, que lleva a una especie de esclavitud a las normas y las tradiciones. Si ese es el diagnóstico, ¿dónde encuentra Josué la cura? ¿Cómo se sale de ese círculo? La solución que propone el texto es, en contraste, increíblemente simple y directa. A ver. La mejor arma contra toda ignorancia es el conocimiento íntimo de Jesucristo. Fíjate que no dice conocimiento de la Biblia o conocimiento de la doctrina, aunque eso sea importante. Dice conocimiento de Jesucristo. No un saber teórico sobre Él, sino una relación personal con Él. Eso es, la famosa promesa de Jesús en el Evangelio de Juan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa misma. Y en este contexto queda clarísimo que la verdad no es un conjunto de hechos o un concepto filosófico abstracto. La verdad es una persona, es Jesús. Claro. Conocerle a Él es conocer la verdad. Y ese conocimiento es lo que rompe las cadenas de la ignorancia y de la esclavitud a las sombras. No es saber más reglas, es conocer mejor a la persona. La libertad no viene de cumplir perfectamente con la sombra, sino de caminar en la luz. Y es aquí donde todo vuelve al principio, a esas dos preguntas que el autor nos planteaba para la autoevaluación. Son preguntas que después de todo este análisis pesan mucho más. Sí, desde luego. ¿En qué áreas de mi vida estoy actuando por ignorancia voluntaria o no sobre quién es Jesús y lo que Él realmente quiere de mí? Y la segunda, que es la que requiere acción. ¿Estoy realmente dispuesto a identificar y dejar de lado mis sombras particulares? Sean reglas humanas, la dependencia de un edificio, la lealtad ciega a un líder, un ritual vacío, para buscar directamente a Cristo y conocerlo de manera íntima. Son preguntas que desarman, porque nos obligan a ser brutalmente honestas. Completamente. Y el autor Joshua es consciente de que salir de esa ignorancia no es solo un ejercicio intelectual. Por eso concluye su texto ofreciendo una oración que es en sí misma una declaración de intenciones. Un modelo a seguir, ¿no? Sí, un modelo para quien quiera empezar ese camino. Encapsula todo el deseo de cambio. ¿Y qué dice esa oración? Esencialmente es un acto de rendición y una petición de ayuda. Pide perdón por las veces que hemos amado más las formas religiosas o las tradiciones que al autor de la vida. Pide que Dios abra los ojos para no quedarse atrapado en las sombras, sino para verle a Él claramente. Y termina pidiendo hambre y sed de ese conocimiento verdadero que libera. Es un reconocimiento humilde de que para salir de la ignorancia se necesita tanto una búsqueda activa por nuestra parte como una intervención divina que nos ilumine el camino. En resumen, lo que hemos desgranado hoy de este texto es que la ignorancia de la que habla la Biblia no tiene que ver con el cociente intelectual, sino con una desconexión del corazón. Exacto. Una desconexión que
paradójicamente nos lleva a cerrarnos con más fuerza a las sombras, instituciones, reglas, tradiciones, y a perder de vista la realidad que se supone que representan. Una relación viva y personal con Cristo. El mensaje central del texto de Josué es ese. El conocimiento que de verdad importa, el que libera, no se encuentra en el cumplimiento de una lista de normas externas, por muy espirituales que parezcan. Se encuentra en el encuentro íntimo con la verdad hecha persona. Ya. Es ese conocimiento relacional el que tiene el poder de romper las cadenas de la esclavitud espiritual a los sistemas humanos. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una reflexión final que se desprende de todo esto. El texto nos invita a identificar nuestras sombras, pero quizás, más allá de solo hacer una lista, la pregunta verdaderamente transformadora podría ser: ¿qué paso concreto, por pequeño que sea, se puede dar hoy mismo para empezar a caminar hacia la luz que proyecta esas sombras en lugar de quedarse a vivir cómodamente en ellas?